Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. La Secretaría de Hacienda venderá bonos de deuda para apoyar a Pemex. También Nissan reduce su producción en México y alista el cierre de la planta CIVAC. Y el doblaje nacional busca un lugar en el Plan México ante el auge del streaming. Es miércoles 23 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de ESG en Expansión, también editora de Inteligencia y muchas cosas más, ¿verdad, Ros? Así es, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Nada, oye, pues vaya sorpresa, ¿verdad? Nota que pues acudió al mundo de la música, sobre todo para los más metaleros. Ozzy Osbourne falleció a los 76 años luego de una larga batalla contra el Parkinson. Este cantante británico, quien era conocido como el príncipe de las tinieblas, fue vocalista de Black Sabbath. Osbourne, la verdad es que cambió la historia del heavy metal con Paranoid y Iron Man, y tuvo un emotivo concierto de despedida hace apenas unos días en su natal Birmingham. Pero bueno, como les decía, muchos amantes del rock lamentaron la muerte de Ozzy, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, quien usó las redes sociales del Congreso para publicar una esquela, en fin, como si no hubiera cosas más importantes que hacer. Pero bueno, sí, la verdad, lamentable la muerte de Ozzy. Hombre, el príncipe de las tinieblas no era para menos. Yo soy era súper fan de Ozzy Osbourne, la verdad. O sea, tú como presidente de la Cámara de Diputados también hubieras hecho lo mismo. Claro. Me encanta. Bueno, pues sí. No, creo que, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí es un tipo, es un parteaguas, un antes y un después en un género musical que hasta ese momento no era tan, pero tan popular. Creo que sí, Ozzy junto con Black Sabbath transformaron de una manera significativa la presencia del metal en todo el planeta. Además, tenía una personalidad magnífica, pasó de ser un rockero, vaya, llegó a ser tal su adicción y su relajo como persona que la propia banda lo terminó corriendo. O sea, es una cosa que pocos saben. Era un gran personaje, además tuvo un reality show, o Exacto. sea, con su familia, o sea, era una locura. A mí como personaje me encanta. Sí. Tuve la oportunidad de ir al único concierto en el que vienen a México con Black Sabbath, bueno, en 2013, fíjate. Wow. Y no, personajazo. La verdad es que una gran pérdida. Insisto, ¿qué tipo de relajo debes traer en tu vida para que tu propia banda, conocida por el mismo relajo, por el mismo desmadre, te termine corriendo? En fin, Rosita era todo un personaje, figura, como dices, al final de su vida de reality shows, un personaje que abrió su vida de par en par. Y bueno, pues sí, triste para el mundo de la música. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota, porque ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que venderá bonos de deuda para apoyar a Pemex. Es una operación para fortalecer un poquito la posición de liquidez de la empresa, atender sus obligaciones de corto plazo. En un comunicado, Hacienda detalló que la operación consiste en una emisión de instrumentos financieros llamadas notas precapitalizadas, que permitirán a la compañía contar con recursos para atender sus necesidades operativas y financieras. Fíjate que es un esquema no raro, es un esquema un poco complejo, estas notas precapitalizadas. Básicamente lo que va a hacer Hacienda es emitir deuda para comprar bonos del Tesoro, y esos bonos se los va a dar a Pemex para que Pemex los use cuando pues mejor le convenga y pueda reducir su deuda. Y toda esta operación es con es un fideicomiso, es un vehículo financiero que van a hacer específicamente para esto, o sea, es una entidad aparte. Correcto, es como bien dices, instrumento complejo, en el argot financiero sofisticado. Es un instrumento sofisticado que no deja, sin embargo, de ser eso, deuda.
que además pues se ha estimado que podría oscilar entre los 7, 10 mil millones de dólares, que palidece, la realidad es eso también, esta emisión palidece lo que se podría obtener con esta nueva deuda, con las obligaciones que tiene Pemex, con toda la deuda que tiene, que ya está por encima de los 100 mil millones de dólares. Hablamos de la petrolera estatal más endeudada del planeta, que tiene pasivos, es decir, le debe unos 20 mil millones a sus contratistas. Lo hemos mencionado en este podcast, lo hemos publicado mucho también en Expansión. Empresas enteras han quebrado por culpa de Pemex. Sí, no, totalmente. Y a ver, también una cosa que llama mucho la atención es por qué Pemex no emite directamente, ¿no? Si al final de cuentas Pemex ha emitido deuda, los inversionistas le siguen comprando la deuda. ¿Pero por qué no emitirla? Pues porque con este instrumento la tasa es más baja. Correcto. Entonces, sí se endeuda, pero pues más barato. Correcto. La realidad es que le quedan pocas opciones en realidad en la mesa a Petróleos Mexicanos. Es una empresa demasiado emproblemada como para que vehículos financieros tradicionales funcionen. La deuda además pues estará respaldada por el gobierno federal. También este instrumento está respaldado por el gobierno federal, lo cual significa que en caso de incurrir en algún tema de impago o incapacidad de pago, pues todos nosotros, tú, yo, ustedes, podescuchas, van a ser o seremos quienes pagaremos por estos instrumentos financieros, pero así las cosas con esta compañía que pues hemos insistido en mantener pues sí, conectada, ¿verdad? A un respirador muy, pero muy artificial, y cada vez más y más compleja la operación de esta compañía. Y hablando de gasolina y temas energéticos, pues el gobierno de Tamaulipas ya de plano decidió entrarle al negocio del combustible con una marca propia de gasolineras, de estaciones de servicio, con lo que busca ofrecer pues sí, gasolina combustible con garantía de calidad, volumen exacto y un abasto continuo, porque ya sabemos y tenemos la experiencia que el gobierno como empresario es buenísimo. Así es, esta iniciativa se va a llamar Gasolinas Bienestar Tamaulipas, que no se debe confundir con Gasolinas Bienestar, que es el esquema de Pemex para surtir las flotillas gubernamentales, ni tampoco con las gasolineras del bienestar, que es el modelo cooperativista operado en comunidades marginadas. O sea, es otra marca, digamos. Correcto. Sabemos que hay un tema importante con muchas estaciones, con muchas empresas que no dan litros de litro, que no hay, de hecho lo mencionamos recientemente, gran parte del combustible que se consume en nuestro país es adulterado o está adulterado cada vez en mezclas más complejas, con nuevos aromas, con naftas, que lo que hacen es dañar el motor de los vehículos. De ese tamaño es el reto, y es por eso que gobiernos, bueno, ya un gobierno, en este caso el de Tamaulipas, dijo, pues yo levanto la mano y de mi cuenta corre que los tamaulipecos tengan gasolina de la buena. Cambiando de tema en una cosa no muy agradable, Nissan reducirá su producción en México y ya alista el cierre de la planta Civac. Esta planta que ha sido un emblema de la industria automotriz mexicana, pero que desde hace varios años su nivel de utilización ha sido bastante bajo. Incluso en 2024 operó a poco más del 75% de su capacidad instalada. Sí, y justo este cierre se va a sumar a la que ya está confirmada la disolución de Compass, que es su planta conjunta con Mercedes-Benz en Aguascalientes. Ahí se producían las crossovers de la marca Infiniti y Mercedes. Uh-huh. Y todo esto, pues bueno, al final de cuentas obedece a un plan de Nissan que se llama Re-Nissan, que pues recorta la manufactura para mejorar la rentabilidad y eficiencia operativa. No es nada más en México, es a nivel mundial, incluido Japón. Correcto, Nissan, una marca que durante muchos años fue una gran presencia, tuvo una gran presencia en el mercado nacional, ha visto su operación, la verdad, bastante mermada en los últimos años, no solamente en México, en otros mercados también. La Inge Ivette Rodríguez, nuestra colega editora de empresas, buscó a Nissan directamente, le confirmaron que efectivamente la producción de Infiniti concluye en diciembre. Y sobre la planta Civac ubicada en Cuernavaca, la empresa no negó, ¿verdad?, que vaya a cerrar de manera definitiva a más tardar en marzo de 2027.
Esto apenas unos meses después de que la compañía dijera que la más antigua de sus plantas fuera de Japón se convertiría en el único centro de producción de la Pickup Frontier para América Latina. Muchos problemas de la compañía también en otros mercados. Claro, y sabes que aquí también un tema que no podemos dejar de lado es, pues, esta planta Civac emplea a más de 4,800 personas de forma directa. Correcto. Habrá que ver qué detalles va a dar la empresa sobre paquetes de indemnización, reubicación, planes de retiro. Va a ser todo un tema en unos meses. Sí, siempre el factor humano es lo más complicado, lo más doloroso en estos movimientos de las empresas, y bueno, el repliegue de operaciones abre espacio para que otros actores tengan un mayor peso entre los consumidores mexicanos. Según Automotive News, algunas chinas como BYD o SAIC podrían estar interesadas en adquirir esta planta Civac como parte de su plan de expansión en América del Norte, especialmente ante las restricciones para exportar vehículos desde China a Estados Unidos, es decir, triangular un poquito esa operación, bueno, no un poquito, un muchito esa operación, y poder cumplir con las nuevas reglas que seguramente se implementarán tras la revisión del TEMEC. Y bueno, el Poder Judicial, Ross, ya cocina el reparto de algunos cargos clave. Desde luego, muchos especialistas ven riesgos muy importantes en la independencia, un riesgo adicional en la independencia del Poder Judicial. Que ni lo digas, ya estamos a un poco más de un mes de que lleguen los nuevos juzgadores, y bueno, el Poder Judicial va a trabajar en integrar estos órganos clave para ver cómo va a funcionar esta nueva estructura que tiene. Ya recordemos que se eliminó el Consejo de la Judicatura y se forman nuevas instancias, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Y son estos órganos los que ponen especial énfasis a algunas de las personas especialistas sobre este tema de la independencia que comentas. Correcto, el escenario, dicen Ross, no es optimista. Se corre el riesgo de que los titulares e integrantes de estos órganos no tengan la experiencia ni la capacidad técnica aprobada, pero también que respondan a intereses de juzgadores afines a un movimiento o a sean parte de una correa de transmisión política. Itzel Checa Gutiérrez, quien es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, consideró que el Poder Judicial de la Federación tendrá la llegada de una nueva clase judicial cercana al poder como no lo habíamos visto antes, y que además tendrá el control de los cargos más relevantes. Habrá procesos mucho menos rigurosos. De pronto pasó la elección, Ross, y se nos olvidó un poco este tema, pero como bien lo dices, estamos a muy poco tiempo. En septiembre llega esta nueva camada, por decirlo de alguna forma, de juzgadores, y vaya problemas que se vienen. No, va a ser terrible. A ver, estos dos órganos básicamente son los que están, digamos, vigilando también que los propios juzgadores actúen de buena manera, conforme al marco de la ley, etcétera. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Muchos de estos cargos son políticos, ¿no? Correcto. Entonces ya no tienen este papel técnico, transparente, a lo mejor hasta independiente que solían tener, sino ya son, y ese es el riesgo, como tienen ya algún bagaje político detrás, es probable, dicen los especialistas, que bueno, se llegue a caer, que la balanza, vamos, que la justicia no sea tan ciega, vamos. No, bueno, si de por sí veníamos de un problema de esta índole, ahora será mucho más complejo. También, fíjate, Ros, los especialistas todavía tienen mucha preocupación en el Tribunal de Disciplina, cuya función será vigilar el desempeño de jueces y magistrados, someterlos a investigación y eventualmente también aplicar sanciones administrativas. Dicen existe el riesgo de que se use como un arma de presión o persecución de juzgadores por el contenido de sus sentencias, y pues cómo no, la realidad es que todo el proceso ha estado plagado de una carga política que es, la verdad, innegable, ¿no? Será un nuevo poder judicial. Sí, bueno, y también aquí yo creo que es parte también de, como sociedad civil, cómo tenemos también que aplicar y ser observadores, ¿sabes? Fabián Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, de hecho dice que desde el nuevo poder judicial ya es inminente, pero entonces lo que queda es seguir vigilantes y tener altos niveles de exigencia
desde la sociedad civil. Difícil esta parte, la verdad, Ros, cuando uno recuerda los bajísimos niveles de participación que hubo por parte de las y los ciudadanos para los comicios que fueron apenas hace algunos meses. Hubo poco interés en ese momento. Creo que habrá poco interés también en los primeros días, meses de instalación de este poder judicial. Los resultados veremos, ¿verdad?, en poco tiempo cómo se irán, o más bien las consecuencias de esta elección las iremos viendo también en muy poco tiempo, y será ahí quizá en donde comencemos a darnos cuenta de la magnitud de lo que se ha hecho. Pero bueno, esta nota la verdad sí me sorprendió, sobre todo porque no lo esperaba. No esperaba que la industria del doblaje nacional levantara la mano para que el gobierno los volteara a ver y digan: hey, inclúyanos en el Plan México. Este plan que es el eje del gobierno federal para el futuro del país, para el futuro económico de nuestro país. Pues resulta que estos creativos dicen: aquí hay una gran oportunidad, échenos la mano. Y es que, a ver, la industria del doblaje mexicano es inmensa. Lo es. Más del 90% del contenido audiovisual en América Latina se consume doblado, y México es líder en doblaje, controla el 60% del doblaje en español a nivel mundial. O sea, date cuenta del tamaño. No es casualidad que uno ve Los Caballeros del Zodiaco en México, en Chile y en Colombia, y suena exactamente igual, lo mismo que con otras caricaturas, que con muchas películas, que con otras series. Y bueno, es por ello que dicen: aquí está el músculo. Y en este momento, con el crecimiento de las streaming, con la caída de otro tipo de contenidos, ¿verdad?, es la gran oportunidad para poder fortalecernos y consolidarnos como una potencia en el sector de doblaje, que no es poca cosa, Ros. Hay muy buena lana ahí, pero sobre todo creo una gran oportunidad, especialmente frente al avance de la inteligencia artificial. Sí, no, totalmente. Y fíjate que al final de cuentas, justo esta parte que comentas de la inteligencia artificial, porque estas plataformas que ya comentabas están considerando la inteligencia artificial para hacer doblaje. Todavía no estamos ahí, y por eso es que hay que aprovechar esta oportunidad de este sector tan estratégico en esta industria. Que de hecho mandaron ya la solicitud para hablar con la Secretaría de Economía, con Hacienda y con el Servicio de Administración Tributaria para exponerles estas necesidades, los retos y, claro, todas estas oportunidades que se presentan. Correcto. La verdad es que hay muchas plataformas, Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, que voltean a nuestro país de manera recurrente para buscar estos doblajes. Y de nuevo, es un sector que también ha empujado mucho para que se reglamente, para que haya claridad en torno a la propiedad intelectual de su trabajo. Yo sí soy, la verdad, Ros, de la idea, y no porque esté frente a un micrófono en este momento, que la inteligencia artificial difícilmente podrá o puede generar este sentimiento, la genuflexión, el tono humano, ¿verdad?, que una persona, que alguien creativo puede ponerle a algún personaje. Entonces, la verdad es que, llámenme romántico, pero espero que ojalá el gobierno federal sí pueda apoyar de manera significativa a través del Plan México a estos creativos. Esperemos que así sea, porque incluso es un tema de lo que dices, ¿no? El sentimiento que una voz humana puede reflejar, yo creo que también difícilmente. Y es una oportunidad que se tiene que aprovechar, pero esperemos que les hagan caso, esperemos que esto vaya para adelante y bueno, ya veremos. Y bueno, y antes de pasar con la última nota del día, ayer ya por la tarde el gobierno estadounidense y el gobierno de Japón anunciaron que llegaron a un acuerdo en materia comercial. Ya tiene Trump, después de Vietnam, el segundo, entre comillas, acuerdo comercial más relevante desde que anunció los aranceles en el famoso Día de la Liberación. Es significativo porque no parece ser tampoco el mejor de los acuerdos entre ambos países, al menos así han sido las reacciones iniciales. No obstante, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba le urgía la verdad una victoria después de que su partido, el Partido Liberal Demócrata allá en Japón, recibiera una verdadera paliza en una nación muy polarizada en los últimos años. Pero bueno, vamos a desmenuzar poco a poco este acuerdo que, bueno, de saque reduce los aranceles de Estados Unidos hacia este país asiático de 25 a 15%. Insisto, creo que no es tampoco la panacea. Pero vámonos ya con una nota positiva que tiene que ver con esto que tanto te gusta, mi querida Ros, que es el ESG.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, muchas de las empresas ya están familiarizadas con la medición de sus emisiones. Hay muchísimas otras que no saben cómo hacerlo y para ellas hay ya una herramienta. Sí, fíjate que a partir de enero de este año, todas las empresas que van a reportar estados financieros y no tienen que ser públicas, por ejemplo, si van a pedir un crédito bancario, tienen que reportar también las normas de información de sostenibilidad. Son 30 indicadores y de estos 30 indicadores, muchos son bastante sencillos. Uh-huh. Por ejemplo, cuánta energía usas, ¿no? Eso lo ves en tu recibo de CFE, o cuántas mujeres tienes en tu consejo directivo. O sea, uh-huh. Son preguntas bastante sencillas, pero la emisión de gases de efecto invernadero no es tan sencillo de medir. Por eso el CINIF lanzó esta herramienta con las que pueden las empresas ayudarse a hacer esta medición. Es una evaluación prácticamente y además es bastante sencilla. Creo que cualquier empresa de cualquier tamaño puede realizar su evaluación para poder medir qué tan sustentable es y sobre todo qué tan abierta está o qué tantos retos tiene todavía enfrente en materia ambiental, de responsabilidad social y de gobernanza corporativa. Recordemos, ESG o ASG en español son 3 siglas de las cuales normalmente prestamos atención sobre todo a la primera, la parte ambiental. Muchas ponen mucho ojo en la parte de responsabilidad social, pero también en la parte de gobernanza, que estas normas también evalúan, que esta herramienta también pone el ojo. Me parece que es lo que la hace tan relevante en estos momentos, Ros. Y de hecho las empresas, incluso aunque no estén obligadas a hacerlo, deberían de entrar a buscar cuáles son esos 30 indicadores. Son bastante sencillos y a partir de ahí ver dónde están cojeando, uh-huh. Empezar a mejorar procesos, porque esto también les va a ayudar a ser proveedoras, por ejemplo, de empresas más grandes. Correcto. ¿No? Empresas muy grandes ya les piden a sus proveedoras que cumplan con ciertos estándares. Correcto. Y si no lo están cumpliendo, están perdiendo una oportunidad ahí. A ver, si ustedes quieren ser proveedores de Bimbo, por ejemplo, o de alguna otra empresa de esta categoría, deben cumplir con varios parámetros relacionados con esto del ASG o del ESG. ¿Cómo le pueden hacer, Ros, para acceder a esta herramienta? Para entrar a la herramienta es súper fácil. Entran a cinif.org.mx, se registran y el registro la verdad es súper sencillo. Uh-huh. Se descarga el formato, es un Excel y vas llenando los campos en el Excel. O sea, de verdad es súper sencillo. Yo lo hice como un ejercicio pues para ver cómo era. Es súper fácil. No necesitas saber. ¿Qué tan sustentable fuiste o que también saliste tus indicadores ESG? No, mentí casi en todo. Presidenta del Consejo de Administración, yo. Exactamente. Bueno, pues chequen esta herramienta, la verdad es que vale mucho la pena. No necesitan además contratar consultores externos. Esa es otra gran ventaja. De verdad, es muy interesante saber y conocer en dónde están parados en materia de responsabilidad social, en aspectos ambientales y de gobernanza. Ya lo decía Ros, tiene además muchos beneficios económicos. Y bueno, ya con esto terminamos con la información pura y dura de este miércoles, ¿verdad? Mitad de semana. No nos vamos sin antes mencionar que ayer Italia cayó en un partido dramático ante Inglaterra 2-1 en la semifinal de la Euro femenil. Ahora sí, la verdad, porca miseria para las italianas, que les faltaba unos minutitos para poderse meter a la final y las inglesas le dieron la vuelta. Después vino un penal que creo yo no era penal, pero bueno, ya se discutirá eso en Italia. Hoy no se pierdan España, Alemania y también la mejor información. Habrá mucho análisis en Sports Illustrated México. Muchas gracias, Ros, por habernos acompañado en este episodio de mitad de semana. Gracias a ti, Gonzalo. Espero estar aquí más seguido. Pues seguramente así será y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. La mejor información y el análisis deportivo están en sportsillustrated.mx y leemos sus comentarios en nuestras redes @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.